Hola a todos, un gusto en saludarles nuevamente por este medio. El día de hoy pues tenemos que continuar, ¿verdad?, con el desarrollo del programa de curso en el cual pues nos corresponde, ¿verdad?, conocer los delitos del título 3 de nuestro Código Penal. Este título 3, préstenle bastante atención. Nosotros ahorita en este momento vamos a entrar a conversar y a discutir sobre, en este caso, los delitos contra la libertad y contra la indemnidad sexual. Les comentaba en la anterior sección, ¿verdad? Que mucho ojo con esto, mucho ojo con esto. Al igual que el título primero hace referencia a los delitos contra la vida y contra la integridad personal, son dos bienes jurídicos distintos en ese capítulo y también en este. Una cosa es la libertad sexual y otra muy distinta es la indemnidad sexual. ¿Son conceptos relacionados? Sí, porque ambos implican actividades de carácter sexual, ¿sí? Ahora bien, los sujetos pasivos y las modalidades en las cuales se pueden llegar a cometer este catálogo de delitos es lo que nos diferencia la libertad sexual de la indemnidad sexual. Entonces, si bien vamos a entrar a conocer este título tercero que está compuesto por dos bienes jurídicos, eh, no me vayan a poner en el examen. Por ejemplo, en el delito de violación, el bien jurídico es la libertad sexual. Pero algunas personas ponen libertad sexual e indemnidad sexual. No es correcto. Una cosa es la libertad sexual, otra cosa es la indemnidad sexual. Entonces, el día de hoy, pues vamos a iniciar, ¿verdad? Y vamos a estar conversando al respecto. Cuando nosotros nos planteamos un delito contra la libertad en general de las personas, hacemos pues específicamente referencia a ese fundamento del por qué nosotros somos personas libres, ¿sí? Nosotros de conformidad con la Constitución, y no solo con la Constitución, sino que con tratados internacionales en materia de derechos humanos y en sí la doctrina y en este caso ¿cómo les puedo comentar? La, la teoría general del derecho, la teoría general de los derechos humanos, ¿sí? En este caso, pues nos reconoce a nosotros la libertad de poder realizar todo aquello que la ley expresamente no nos prohíba. Creo que eso es algo con lo que todas y todos acá podremos estar de acuerdo, ¿no? Eh, eh, bueno, pues todos tenemos libertad de locomoción, por ejemplo, tenemos una libertad de expresión, una libertad de pensamiento, una libertad de culto, una libertad, ¿cómo les puedo decir?, de industria, por ejemplo, también es un derecho garantizado por la Constitución. La libertad es ese ejercicio de nuestra propia personalidad sin más restricciones de las que está en la ley, ¿no? Pero parte también de la libertad que todas y todos nosotros tenemos es la libertad sexual, ¿sí? La sexualidad entendida como una manifestación también de nuestra personalidad. Dense cuenta ustedes que la libertad en general como concepto se desarrolla con la personalidad del ser humano, ¿no? El ser humano, si yo quiero el día de hoy salir a la calle, lo puedo hacer porque tengo una libertad de locomoción y yo como ser humano decido salir porque deseo salir, ¿sí? Si yo, por ejemplo, deseo formar parte de determinada religión,
y de determinado culto, entonces a mí me asiste pues esa libertad personal, ¿no? De poder yo expresar mi espiritualidad y expresar mis creencias de forma libre. Y así, y así, compañeras y compañeros, pues la libertad también se puede ejercer desde el punto de vista sexual. Toda persona tiene derecho a realizar las actividades sexuales que satisfagan su desarrollo personal y satisfagan sus, en este caso, pues, sistema de creencias, en el contexto en el que se encuentra, eh, en este caso, pues todo aquello que es inherente y es personal de cada persona, ¿no? Entonces, concibiéndonos también como seres libres en esa parte o en esa manifestación de nuestra personalidad, es que evidentemente si alguien, específicamente una tercera persona, ¿verdad? Una persona ajena a nosotros mismos, no respeta ese ejercicio del derecho, pues puede incurrir en un delito, en este caso, contra la libertad sexual, ¿sí? No entendida la libertad sexual como que yo quiero a alguien, entonces voy a estar con esa persona, no, sino, se lo repito, la libertad personal, ¿no? Es la libertad propia de poder yo decidir cómo desarrollo mi sexualidad. Ahora bien, si alguna persona yo tengo una interacción sexual con esta persona, un tercero, evidentemente el desarrollo de la sexualidad puede ser individual, ¿verdad? Pero también puede ser junto con otra persona. Si yo le permito a otra persona compartir mi sexualidad con esa persona, pues dentro de esa relación existe una voluntad o un consenso de mi persona en compartir la sexualidad con ella, ¿sí? Caso contrario, si yo no tengo ningún interés sexual en la otra persona, entonces yo libremente decido no tener, en este caso, una relación sexual o un encuentro, una actividad sexual con la otra persona. ¿Y por qué les digo tan importante esto? ¿Sí? Porque la libertad y la indemnidad sexual, su protección, radica en precisamente proteger la libertad de la persona, ¿sí? De la persona. Si yo, por ejemplo, tengo eh, un acceso sexual sobre el cuerpo de otra persona sin su consentimiento, o sea, sin su, en este caso, autorización expresa para realizar actos sexuales con esta persona, ¿sí? En ese caso, yo, en ese caso yo estoy vulnerando su libertad sexual, ¿sí? Yo estoy vulnerando su libertad sexual, ¿sí? Y evidentemente esto pues resulta clave, ¿no? Toda vez de que pues la frontera está clara. ¿Existe consentimiento para tener una relación sexual? ¿Existe consentimiento para tener un acto sexual? Perfecto. Las personas están ejerciendo su libertad sexual. Ahora, si no existe ese consentimiento mutuo para tener ese ejercicio de libertad sexual, en ese caso ya existe una acción delictiva, ¿sí? Algo que se debe perseguir. Y estas actividades no consensuadas con otra persona pueden encuadrar en la práctica de la violencia sexual.
vean ustedes que la violencia sexual se puede manifestar en distintas formas y en distintas expresiones, ¿no? La violencia sexual puede ser, en primera instancia, un acto sexual, ¿sí? Puede ser también la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales, pero ojo con eso. Todas estas conductas que estamos describiendo son no deseados, o sea, no existe un consentimiento en el sujeto o la sujeto pasivo, ¿sí? También la violencia sexual puede asumir otra forma en la cual se anula la voluntad de la persona, o sea, la persona no está en capacidad en el contexto de negarse a la acción sexual por una coacción por otra persona. Y aunque exista una expresión voluntaria de consentimiento, si se da en un contexto de violencia, si se da en un contexto de coacción, o si se da en un contexto en el cual la persona no está en el pleno uso de sus facultades mentales, entonces en ese caso nos encontramos ante un ejemplo, ¿verdad?, de violencia sexual, ¿sí? De violencia sexual. Y como se los decía, ¿verdad? La frontera para nosotros poder tratar este tipo de casos es el consentimiento, ¿sí? Pero mucho ojo con ustedes que no vayan a pretender, ¿sí? A aplicar el concepto, ¿sí? El concepto de consentimiento en el área civil, ¿sí? Y en este caso, pues no es lo mismo el consentimiento en el derecho penal, específicamente con los, delitos sexuales, ¿no? ¿Por qué les hago yo esta diferenciación? ¿Sí? ¿Por qué les hago yo esta diferenciación? Porque, por un lado, ¿sí? Por un lado, en el derecho civil, el consentimiento puede ser una manifestación de voluntad expreso o tácito, ¿sí? Expreso o tácito, mientras que en los delitos sexuales nosotros solo vamos a, en este caso, reconocer como consentimiento, ¿sí? Como consentimiento aquel que se exprese voluntariamente, que se exprese de forma libre y que se exprese de forma, valga la redundancia, expreso, ¿sí? Para nosotros y como punto de partida, y mucho ojo con eso, porque los delitos sexuales tienen una carga importante en este caso, en el derecho penal y el tratamiento que le da el ordenamiento jurídico, ¿no? Y ustedes como abogados y abogadas, pues deben estar plenamente, en este caso, pues enterados, ¿no? Y concientizados, ¿sí? Los delitos de trascendencia sexual Hola, tienen un enfoque completamente distinto a otro tipo de delitos. recibiendo clase, Eh, pero son pluriofensivos no tanto a la tengo cámara. libertad sexual o pueden ser a la indemnidad sexual, pero también la dignidad de una persona, su integridad mental.
Entonces, son cuestiones Ah, que pues realmente ahorita tengo en las este dos clases caso seguidas, deben ustedes pero tener igual claro, llámame. ¿sí? Lo importante que resulta para nosotros como abogados determinar el consentimiento en el Ajá. ejercicio de la libertad sexual y que para nosotros poder, en este caso, eh, concluir que existe una relación sexual consensuada o no existe una relación consensuada, es que el ejercicio de la libertad Como sexual dice, se ha ejercido de forma expresa, libre y voluntaria, ¿sí? En todo momento, que se ¿ok? corta la señal. Y aquí la Organización Mundial de la Salud pues nos hace también esa observación, ¿no? Y esa recomendación. Ah, ya Y la escuché ahorita. en este caso, no solo Va, podemos está bien. encuadrar una conducta Va, está bien, man. como violencia sexual cuando se ejerce violencia, cuando se anula la voluntad de la otra persona por manifestaciones físicas o psicológicas, sino que también se puede vulnerar el consentimiento de una persona si el mismo es eh, expresado o el mismo es otorgado, pero no está en la capacidad mental la persona de poder, ¿sí? De poder dar su consentimiento de una forma expresa, ¿sí? Dar su consentimiento de una forma expresa, ¿no? Por ejemplo, eh, hay personas que tratan de utilizar como una justificación de una relación sexual que la otra persona estaba en estado de ebriedad. Mucho ojo con eso. Si la persona no estaba en capacidad de poder dar su consentimiento, sí puede llegar a existir un delito contra la libertad sexual, ¿sí? Puede existir porque la libertad sexual, como se lo repito, solo puede ser ejercida de forma libre a través de un consentimiento dado realmente, ¿no? Por las personas y no en situaciones y en contextos en las cuales estas personas no tienen la capacidad, tanto física como mental, para ejercer su libertad sexual. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso, de verdad, eso los digo y se los repito, mucho ojo con el consentimiento y la forma en la que se da el consentimiento. El consentimiento, y se lo repito nuevamente, debe ser expreso, o sea que solo si la persona nos dijo que sí, puede considerarse ese consentimiento válido. Si la persona en ningún momento da la autorización, en ese caso sí existe la caracterización, ¿sí? La caracterización de un delito contra la libertad sexual. ¿Ok? Como la libertad sexual, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda hasta el momento? La primera parte de la clase es teórica. A mí nada me sirve que se sepan de memoria el artículo. Hay algunos artículos que en esta clase pues también vamos a dar una introducción doctrinaria para que ustedes puedan ubicarse en ello, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda sobre el consentimiento? Sí estamos claros que las relaciones sexuales únicamente se pueden desarrollar y se pueden
llevar a cabo cuando pues dos personas tienen, en este caso, la plena capacidad de dar su consentimiento, ¿no? Ok, bueno, porque en este caso también esa pregunta me la hacían en la anterior sección, ¿no? ¿Qué pasa con los menores de edad? Y bueno, todos los estados, ¿sí? Los estados, cada estado en el ejercicio de su soberanía y según su legislación, puede regular que, en este caso, las personas y los seres humanos que son menores de edad, ¿sí? Estas personas, pues bueno, también tienen, ¿no? A partir de determinada adolescencia y de determinada edad de desarrollo físico y psicológico, en este caso, pues estas personas, ¿sí? Los menores de edad también pueden llegar a dar su consentimiento para mantener una relación sexual. Ahora bien, por eso les decía que los estados tienen la decisión, ¿no? De regular ese tipo de cuestiones. Porque en las distintas legislaciones de los países, por ejemplo, para algunos países, todo menor de 18 años, ¿sí? Todo menor de 18 años no puede dar su consentimiento expreso para mantener una relación sexual con una persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿ok? Mientras que hay otros países que dicen no. Si la persona es mayor, por ejemplo, de 16 años, ¿sí? Si es mayor de 16 años, pero es menor de edad, aún así, si es mayor de 16 años, ya puede dar, ¿sí? Ya puede dar, en este caso, su consentimiento para una relación sexual, ¿ok? Su consentimiento para una relación sexual. Les digo, algunos estados lo fijan en la edad de 16 años, ¿sí? De 16 años. Pero, por ejemplo, acá en Guatemala, bueno, la edad mínima para el consentimiento sexual es de 14 años, ¿sí? De 14 años, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿verdad? Acá en Guatemala, por ejemplo, las personas mayores de 14 años sí pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales. Ojo, si es menor de 14 años, aunque dé su consentimiento, la persona menor de 14 años, aún así se considera, ¿sí?, un delito de violación o de agresión sexual, ¿ok? O sea, personas menores de 14 años, bajo ninguna modalidad, ¿sí? Bajo ninguna modalidad pueden dar su consentimiento para una actividad de carácter sexual, ¿ok? Y bueno, en este caso, vamos a saltarnos un poquito acá de la coacción, ¿no? Porque eso lo veremos más adelante.
Entonces, para aterrizar todo esto, ¿verdad? ¿Cuándo existe una violencia sexual? ¿Cuándo se puede considerar que determinado caso encuadra o potencialmente puede encuadrar en un delito contra la libertad o contra la indemnidad sexual? Bueno, es primeramente la ausencia de un consentimiento expreso, ¿verdad? O sea, que no exista una evidente expresión del consentimiento en el sujeto pasivo del delito. 2, si existe una coacción, o sea, existe un contexto en el cual a través de violencia se anula la voluntad de una persona, aunque esta persona, ¿sí? Aunque esta persona dé su consentimiento, pero existe coacción en esa actividad, hay violencia sexual, ¿sí? Cuando se realizan actos sexuales con personas que todavía no tienen la edad legal para consentir actos de naturaleza sexual, puede existir una violencia sexual. O cuando la persona no se encuentra en su capacidad física o mental para dar un consentimiento expreso, libre y voluntario. ¿Sí? Expreso, libre y voluntario. En este caso, ¿sí? Si, pues, a raíz del consumo de alcohol, drogas, estupefacientes o cualquier otra sustancia que limite, ¿sí? Que limite el consentimiento de una persona, entonces en este caso, ¿sí? Tampoco, ¿sí? Tampoco podemos hablar de que existe un consentimiento libre para ejercer la libertad sexual y por lo tanto puede llegar a encuadrar en un delito de violencia sexual. Ahora tenemos que determinar qué delitos, y eso es lo que vamos a ver ahorita con el catálogo de delitos que están contenidos en el Código Penal. Julio Alejandro, adelante, por favor. Buenas noches, Alex. No sé si me escucha. Sí, te escucho, adelante. Una consulta. ¿Cómo se puede comprobar el consentimiento en dado caso, digamos, uno tiene una relación sexual, por ejemplo, y obviamente si quiere dar su consentimiento, pero después dice, no, te voy a demandar por X o Y razón, va, que me violaste? O sea, ¿y cómo uno prueba que dio su consentimiento en el momento y no la versión de ella? De que, digamos, ahora te quiero demandar y por violación, va. Bueno, O en sea, este ¿cómo? caso, Esa es mi duda. creo que cuando se tiene pues una interacción con otra persona, pues al momento de que el sujeto pasivo o la sujeta pasivo se niega a continuar con el acto sexual, pues en ese momento ya no hay consentimiento, ¿no? Entonces, pues una persona, aunque haya existido antes, ¿sí? Pero ya ha llegado el momento, no, pues la persona cambia de opinión, pues en este caso, pues ahí ya no hay consentimiento, ¿no? Y lo que corresponde es pues abstenerse de realizar ese tipo de prácticas. Ahora bien, también hay peritajes, ¿verdad? El INASIF está capacitado para realizar peritajes específicamente en casos de violencia sexual, en el cual pues se puede llegar a determinar, ¿sí? Se puede llegar a determinar la existencia o no de el consentimiento, ¿no? Por ejemplo, un peritaje de carácter psicológico para determinar la existencia de un caso de violación o de agresión sexual puede llegar a probarse,
Por ejemplo, hay peritajes físicos, ¿verdad? Por ejemplo, si existen lesiones físicas, si existen lesiones específicamente en los órganos sexuales, tanto del hombre como de la mujer. En este caso, pueden existir elementos de prueba que pueden demostrar que no se hizo con un consentimiento a la práctica, ¿sí? Pero no está tan dejado al azar, o sea, elementos probatorios existen, ¿ok? Carlos Augusto levantó la mano, adelante. Silic, muy buenas noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ok. Fíjese que solamente retroalimentando un poquito la pregunta del compañero, usted tiene razón. Existe el peritaje, los medios de prueba, y todo, pero si es un consentimiento en el momento, pero muchas veces el inconveniente, esto es un poquito relacionado a lo que, bueno, mi pregunta ante una cierta pregunta que le hice, que muchas veces cuando ellos se retractan es por algún celo o por ejemplo, que la mujer se sintió utilizada, o sea, dio su consentimiento y luego se dio cuenta que hay otra pareja. Entonces, la pregunta es un poquito como que más extremo. Ella llega y dice, mire, me violó. Yo no le di mi consentimiento, pero sí dio su consentimiento, obviamente por eso pasó. Pero porque como existe otra persona en la vida de uno, o sea, el hombre de por sí en algún momento quizás probablemente es promiscuo, tiene varias parejas, y se ve eso, pero no existió violencia, no existió, por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Exigencia, o no se le obligó, se le habló con palabras bonitas, se le bajó el cielo, la luna y las estrellas, y ella accedió, ¿sí? Pero luego, después, obviamente por un determinado, casualmente al día siguiente, lo ve con alguien más y dice, no, tú me violaste y te demando, ¿verdad? Entonces, al momento del peritaje, no van a existir que hubo forcejeo, que hubo golpes, que actuó violentamente, pues en este caso. ¿Cómo se procedería para uno defenderse? Porque han existido casos así. Sí, bueno, mire, vamos a ver. Primero, ustedes, pues, más adelante, ¿verdad? En procesal penal, reciben ustedes 2 cursos de procesal penal en sexto y séptimo semestre, o sea, el otro año. Primeramente, yo creo que hay que quitar un poquito el mito, ¿verdad? De que los delitos de violencia sexual pueden llegar a ser motivados denuncias falsas por temas sentimentales. Si bien pueden existir, pero precisamente para eso es el proceso penal, para determinar la verdad procesal de lo sucedido, ¿sí? Por ejemplo, Carlos, si usted tiene la oportunidad alguna vez de hacer pasantía en el Ministerio Público, en el INASIF, o llevar ya casos en la vida real de violencia sexual, usted va a poder observar, yo se lo digo, pues, o sea, yo llevo algunos años desde que fui procurador y después asistente a un abogado y después ya, ahorita ya con mi bufete de derecho penal, yo no he visto casos donde el Ministerio Público proceda, porque el Ministerio Público en la primera instancia recaba indicios, o sea, no es solo con la simple denuncia verbal que el Ministerio Público procede, salvo en los casos de violencia contra la mujer en su manifestación física, que para eso existe el MAIMI, que está en la verbena zona 7, que es el modelo de atención integral para la mujer, donde pues por disposición de ley sí se deben dar medidas de seguridad, pero no que procesen a alguien, ¿sí? Entonces,
Una vez se presenta una denuncia, el Ministerio Público tiene la obligación de recabar los indicios necesarios para determinar si esta denuncia es verídica o no. Y se auxilian, como se lo decía el anterior compañero, en el INASIF, en determinados estudios de laboratorio, pruebas psicológicas, para determinar si existe veracidad o no en los hechos. O sea, yo acá en Guatemala no he visto y no me he enterado de ni un solo caso donde a un hombre se le haya condenado por violación y únicamente la denuncia haya sido verbal por una especie de celos o de sentimental, como usted dice. No porque ese expediente de investigación entonces solo tendría la declaración testimonial, no tendría nada más. Pero, por ejemplo, si en ese expediente existen lesiones vaginales, pues eso ya le demuestra con una lesión vaginal que no existió una lubricación adecuada, que en este caso, pues una de las causas por las cuales no puede haber lubricación en el acto sexual es precisamente por la falta de consentimiento, por ejemplo, pero eso ya es una prueba científica, ¿sí? O si existen determinados moretones o lesiones en el cuerpo, eso ya es una prueba científica, ¿sí? Si existen lesiones, por ejemplo, anales, eso es un peritaje, una prueba científica, ¿sí? Entonces, es muy difícil que a una persona solo la denuncien por, en este caso, pues una simple denuncia, porque estoy celosa y te pongo la denuncia. No, los actos de violencia sexual, y eso sí le tengo que reconocer yo al Ministerio Público, sí se ha invertido mucho en la profesionalización de esta área de investigación de este tipo de casos, ¿ok? Precisamente para eso es el proceso, ¿no? Perfecto, Lick. Muchísimas gracias. Excelente. Sí, sí, sí. No tengas pena. Definitivamente, sí. Ajá. Más que claro, me lo dijo usted, sí. Y me dio bastante coherencia, no sé si es la expresión correcta, cuando usted dijo que sí, efectivamente, tendría que haber un fluido tranquilo, libre, pues como usted lo dijo, que ya es científico, para denotar que obviamente no existió violencia. Perfecto, Lick. Muchas gracias. Hay muchas Vale. pruebas, la misma prueba de ADN, por ejemplo, ¿no? Está el protocolo de violación, que inmediatamente cuando existe una denuncia de violación, pues inmediatamente el INASIF se apersona y recopila ciertas muestras de ADN del cuerpo del sujeto o de la sujeto pasivo. Entonces, el estándar de investigación en delitos contra la libertad sexual es bastante alto, ¿sí? A ver, Marco de Jesús levantó la mano, adelante. Marco de Jesús levantó la mano, adelante. ¿Me escucha, licenciado? Disculpe. Sí, ahora ya te escucho. Perdón, eran mis audífonos. Últimamente se ha dado un caso en cuanto a ciertas jóvenes o ciertas mujeres que dentro del acto sexual ahora resulta que les gusta que las golpeen o existe cierto como atracción hacia ese tipo de acciones un poco fuertes a la hora de tener relaciones sexuales. ¿Cómo se determina si hubo consentimiento o no? Siendo, porque por ejemplo, yo no sé si lo ha visto, por ejemplo, en Facebook o en ciertos lugares donde se ve que las patojas ponen comentarios como, ¿y si me ahorcan? O si no sé qué, y quisiera que tal cosa. Entonces, ¿cómo se determina que hubo un consentimiento dentro del acto sexual? Porque las pruebas están, si lo quiere ver así, si hubo por ejemplo, un forcejeo o algo, pero si hubo un consentimiento, ¿cómo se determina si fue violación? O si realmente hubo un consentimiento dentro del acto sexual para ese tipo de acciones. Sí, bueno, mire, en estos casos, pues yo respondo sus dudas, ¿verdad? Porque esto es algo que, bueno, en este caso ustedes como abogados, si se dedican a derecho penal, lo van a ver. Y como les digo, sí existe o debe existir demasiada concientización en la violencia sexual, ¿sí? Y en no minimizarla. O no primero creer que es algo más, es una mentira. Y para eso, pues precisamente, y lo repito como se lo está diciendo a Carlos, ¿verdad? Existen elementos probatorios científicos, ¿no? Por ejemplo,
evidentemente en una relación sexual es distinto un fetiche o una práctica sexual consensuada entre dos adultos, ¿sí? A, por ejemplo, que aparezca la persona después con la nariz rota, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso, pues definitivamente, por más sadomasoquismo o otro tipo de práctica sexual en la cual se busca encuadrar ese tipo de acciones, es muy distinto, ¿no? Y además, la violencia en su manifestación física no solo tiene una consecuencia en el cuerpo de la víctima, sino también tiene una consecuencia psicológica, ¿sí? Entonces, precisamente, pues, si existe una violencia física, no solo basta con demostrar, ¿verdad?, los golpes, sino que también tiene que existir una relación de causalidad entre esa violencia física y una posible afectación psicológica que se le puede causar a la víctima. Yo, créame, yo le aseguro, estoy seguro que es muy distinto un golpe consensuado a un golpe no consensuado. Sus efectos son completamente distintos en el sujeto o la sujeto pasivo, ¿verdad? No es lo mismo definitivamente cuando hay consentimiento que cuando no existe ese consentimiento. Y pues las pruebas físicas y psicológicas son lo que acreditan la diferencia entre una y otra. ¿Okay? Por ejemplo, si alguien le da una golpiza a alguien en el acto sexual, y si es consensuada, por ejemplo, evidentemente no se causará una afectación psicológica, ¿no? Pero si no existe un consentimiento, pues evidentemente existen relaciones de poder, existen manifestaciones de miedo, manifestaciones de ansiedad. Entonces, como les digo, o sea, ya cuando traten ustedes científicamente este tipo de casos, verán de que hay muchas herramientas para poder descartar cualquier denuncia falsa, ¿ok? Luis Enríquez, adelante, por favor. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Solo quizá para aportar un poco en cuanto al tema de los dictámenes y la prueba científica. En la medicina legal en la medicina en general hay literatura que determina las marcas o las señas o los equimosis que se provocan cuando hay agresión, que determinan la tendencia de qué y cómo fue. Y bien importante es que el peritaje médico de evaluación de ABS es muy invasiva. Es decir, se toman muestras se toman muestras en oídos, en fosas nasales, muestras bucales, muestras vaginales, anales, para encontrar esos rastros y así determinar los mismos fluidos de la persona, de la parte actora, pero también se determinan las lesiones que provocan en las diferentes partes íntimas. Se determinan después de esa evaluación a través del laboratorio científico, ¿verdad? El cual lleva un proceso extenso. Y algo muy importante es que la evaluación arroja resultados más fieles cuando la víctima asiste en las primeras 24 horas del abuso. 24 horas. Después de, ya es muy difícil tener rastros o puede ser incluso dentro de las 24 horas, pero hay personas que prefieren al ir a interponer la demanda o la denuncia, perdón, bañarse o cambiarse de ropa porque le da vergüenza. Y ahí está el error porque se pierde la evidencia. Sí, claro, pues al final, como les digo, ¿verdad? Nosotros como abogados
Si le queda más o menos, o sea, Por eso hay, y en derecho penal uno lo vieron, ¿va ¿qué tal ustedes? de Hay contar un ciencias café y auxiliares del derecho penal, la criminología, la criminalística, la medicina legal, la psicología forense. Entonces, por eso les digo yo que ya en procesal penal ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo nos relacionamos con esas ciencias y cómo estas ciencias pues nos apoyan, ¿verdad? Para está bonita? poder, en este caso, determinar la existencia o no de un delito sexual. Y esta clase es introductoria de los delitos sexuales porque precisamente quería abordar este tipo de reflexiones, abordar este tipo de dudas, porque Sí, está sí, bonita. los delitos contra la libertad y contra la indemnidad sexual sí requieren un análisis muy detallado, necesitan un análisis Ah, sí, está muy bonita. frío del análisis de los hechos. O sea, no es solo encuadrar la conducta humana en el tipo penal, sino recuerden ustedes que al final están ¿Cuál? tratando con un ser humano eh, que en este caso, pues, más allá de la libertad sexual, también se atenta contra su dignidad y por Sí. eso es importante determinar cuándo existe consentimiento, cuándo no existe consentimiento, Ajá. cuál es la edad mínima para el consentimiento aquí en Guatemala, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿tenemos alguna otra duda en esta clase introductoria al respecto? ¿Cuál el pan? No, Liz, muchas gracias. ¿No? Bueno, porque si Pues no que la a tienen, Freddy le queda más entonces o nos menos grande, estaríamos ¿no? viendo Un poquito grandecito, el ¿va? Le próximo queda de... jueves, ya iniciando con todo ese catálogo de delitos contra la libertad y contra la indemnidad sexual, ¿ok? Tengan entonces todas y todos ustedes una muy buena noche. Feliz noche. Licenciado, yo sí tengo una duda. Cuénteme. ¿Qué pasó? Fíjese que, bueno, no es relacionado con la clase de hoy, pues todo me quedó claro. Pero, fíjese que yo no pude realizarme el examen y el martes pasado no sé si tuvieron clase, pero Yo como no yo creo llevo que a semestre Freddy le queda simultáneo, más largo, tal tuve vez. que examinarme de civil 4. Entonces quería saber si puedo realizarme un examen extemporáneo, si hay algún correo al que yo pueda enviar mi carta, etcétera, ¿verdad? Sí, de que ahí va Tenía usted. así casuales para... Sí va a haber examen extemporáneo. Yo les voy a estar compartiendo en Classroom el código y las tipo de tenis estaban instrucciones ahí. para ese examen extemporáneo, ¿ok? Ok, esa era mi O duda. Y fíjese que también tengo un inconveniente, 31. como es la única clase que estoy llevando del cuarto semestre. Yo no sé si tienen algún grupo de WhatsApp porque no he logrado como poder incluirme en un grupo para estar un poquito más empapada, que como le digo, llevo clases Yo del tengo, sexto, tengo unos ahí. entonces sí me ha Ajá. estado costando un poquito como refamiliarizarme con este curso. Sí, tal Hay vez... un, bueno, el Tal grupo vez de Classroom sí los... está. Sería los tenis también. ¿Mitzi? Sí, sí, le escucho. Entonces, en el grupo de Classroom sí está. Usted. Sí, en el de Classroom sí, que ahí es donde Pues... veo, por ejemplo, las grabaciones de clases cuando a veces se me traslapa algún curso y no logro visualizarlos, pues sí estoy empapada. Pero, por ejemplo, así como ahorita no sabía dónde remitir, por ejemplo, mi carta para la solicitud del examen extemporáneo, y hice el comentario en Classroom, pero no recibí respuesta. Hay un grupo de WhatsApp, creo que la facultad creó grupos de WhatsApp, ingrese a alguno de ellos de la sección B, porque nosotros en el curso no manejamos, yo por ejemplo, yo no manejo grupo de WhatsApp, pero sí hay unos creados por la facultad, entonces creo que están publicados, a inicios de semestre se publicaron para que usted tenga acceso a los mismos, ¿verdad? Ok, voy a tratar porque Pero fíjese o sea, que pues le digo, fue sí, 39. como en el otro semestre sí así los publicaron y así lo he estado llevando, pero en este fue donde precisamente no encontré. Pero lo que me urgía más era como el tema para ver mi examen extemporáneo y si había que remitir carta, a qué correo, o si hay que subirla acá Los al tenis que uso Classroom, son 38. o cómo iba Classroom a va a ser ser, la temática para el examen. En Classroom va a ser la solicitud de examen extraordinario, ¿ok? Si no me queda ese, me queda muy grande. Ok, muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, feliz noche. Buenas noches.